Yeah. Hola, ¿qué tal, compañeras, compañeros? Espero que se encuentren bien en su casita, en su trabajo o camino a casa. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, pero antes me gustaría recordar un poco, ¿verdad? Acaba de terminar el 1 de mayo, acaba de pasar esa fecha tan importante para todos los trabajadores del mundo, no solo de México, del mundo. Recuerden que mucha gente todavía no sabe por qué se conmemora el 1 de mayo. Y el 1 de mayo se conmemora en memoria de los mártires de Chicago que dieron su vida para tener las 8 horas de trabajo. Bueno, pero eso ya ustedes seguramente lo conocen mejor por todo lo que se ha publicado en estos días. Hoy vamos a hablar sobre un tema que también se conoce, ¿sí? Y es importantísimo abordarlo. ¿Qué pasó el 5 de mayo de 1862? ¿Qué pasó ese día? O esa mañana más bien. Bueno, pues ocurre que ese día se da la famosa Batalla de Puebla. Allá precisamente en lo que hoy se llama, ¿verdad? La metrópoli, la capital, Los Ángeles de Puebla, ¿sí? Ahí ocurre un suceso histórico de gran trascendencia. Era el año de 1862. Coincide en el tiempo, ¿verdad?, con las batallas que en Europa, ¿verdad?, se daban por los trabajadores. En Europa, los trabajadores estaban peleando ya por las 8 horas, que después se logró, tiempo después, pero había un ambiente de efervescencia. Bueno, pues mientras allá los trabajadores estaban pugnando por una mejora como la que ya comentamos, aquí en México, 1862, se da la famosa Batalla de Puebla. ¿Por qué? ¿Por qué ocurrió eso? Pues parece mentira, pero se relaciona con mucho de lo que hoy se comenta entre el tema de conservadores y liberales. Los conservadores querían que siguiera habiendo privilegios como en la época del imperio, como en la época en que había reyes, ¿sí? Recuerden que México pues ha sido víctima de invasiones de imperios como el de Maximiliano, ¿verdad?, pero también con personajes que aquí se autonombraron emperadores, como Agustín de Iturbide, por ejemplo. Bueno, en 1862 ocurre que Francia, España, Inglaterra quieren invadir militarmente a nuestro país. ¿Cuál fue la causa? Como había muchos problemas políticos en México, y obviamente eso se reflejaba en la economía, pues las finanzas estaban por el suelo. Era la época de Benito Juárez, ¿sí? Entonces los conservadores atacan a Benito Juárez, no lo dejan trabajar e inclusive, ¿sí?, Benito Juárez tuvo que huir a algunas ciudades del interior pues para poder salvarse porque lo querían apresar. Y resulta que se tiene que suspender el pago de la deuda que se tenía con Francia, con España, con Inglaterra, ¿sí? Y obviamente estos países pues se molestan, pues como queremos nuestro dinero, en fin. Se realizan algunas pláticas, ¿verdad? Seguramente ustedes han de haber escuchado el nombre de Manuel Doblado. Bueno, este señor en esa época tenía un papel muy importante en la diplomacia y él, junto con muchos otros del gabinete, platican con los representantes de estos países pues para que concedan una tregua, llamémosle así, ¿verdad? Y se firman los famosos tratados de la soledad o convenios de la soledad, también así se les conoce. Y de acuerdo a eso, la deuda que se tenía con esos países
pues va a negociarse, sí se les va a pagar, pero tomando en consideración la situación de México, pues para que esperaran un poco, pero se les iba a pagar. Bueno, pues Francia e Inglaterra se retiran, firman el pacto, los tratados de la soledad, se retiran. Y Francia viola el acuerdo. España también lo firmó, se retiró, aunque estaba un poco reticente, pero se retiran. Pero Francia no, a pesar de que ya había firmado el tratado, se queda. Y no solamente se queda, sino que avanza su ejército con un general llamado Charles Ferdinand, avanza su ejército hacia el oriente, es decir, por donde está precisamente Puebla, y entonces en ese lugar estaba nada más y nada menos que el general por todos conocidos, ¿verdad?, Ignacio Zaragoza. Este gran general pues prepara su ejército, prepara a su gente y además convoca a los muy conocidos y afamados y bien pues queridos, los famosos en ese entonces, así se les llamaba, los indios de Zacapuazcla, porque también ellos participan, aunque no eran parte del ejército, ellos se prestan para poder apoyar, ¿sí? Y entonces se da la batalla. Era las 9 de la mañana de 1862. 3 veces fue atacado el fuerte, ¿sí? 3 veces fue atacado y las 3 veces fue derrotado. Y los franceses se tuvieron que retirar, ¿sí? Esas 3 ocasiones no lograron avanzar. Fue una victoria apabullante porque Francia tenía un ejército de primera. En Europa incluso habían invadido otros países sin ningún problema, ¿sí?, desde la época de Napoleón Bonaparte. Pero gracias a la táctica y estrategia precisamente de nuestro gran general Ignacio Zaragoza, junto con el pueblo, pues se puede decir de los Zacapuazlas, logran vencer a los franceses. Y ahí se escribe una página heroica del pueblo mexicano, de su ejército y del general Ignacio Zaragoza, que le da un informe al presidente Benito Juárez, ¿verdad?, diciendo que esa fecha las armas de México se habían cubierto de gloria. 3 años después, Colombia, fíjense, Colombia, ¿verdad?, declara a Benito Juárez benemérito de las Américas. Si sabían que fue Colombia, el Congreso colombiano fue el que declara a Benito Juárez benemérito de las Américas. ¿Cómo se relacionan las cosas? Pero esto que sirva un poquito para conocer qué pasó el 5 de mayo de 1862. Nos vemos en la próxima cápsula. No dejen de consultar las redes que aparecen en nuestra página y nos vemos pronto. Yeah.